Es noticia la expectativa en Colombia por el anuncio que hará mañana Estados Unidos sobre si elimina o no la certificación a Colombia en su lucha contra las drogas. En el siguiente informe, nuestra cadena aliada Noticias RCN nos explica en qué consiste esta certificación y qué tanto podría afectar a Colombia. Se trata de un mecanismo implementado para evaluar la cooperación de países productores o de tránsito de droga en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al narcotráfico con Estados Unidos. Este proceso es coordinado por el Departamento de Estado con la participación de la Sección de Asuntos Narcóticos y otras agencias federales. Estos organismos se encargan de publicar cada año un informe conocido como Estrategia Internacional de Control de Narcóticos. Existen varios escenarios: una certificación que reconoce plena cooperación, una desertificación o una certificación por interés nacional vital que permite mantener la ayuda pese al incumplimiento. ¿Pero qué implicaciones tiene ser desertificado? Cuando un país es desertificado, significa que no está cumpliendo con los compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Esto genera sanciones o restricciones como la suspensión de hasta el 50% de la asistencia exterior otorgada por Estados Unidos. Oposición a préstamos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, además de la suspensión de la mayoría de las formas de asistencia exterior, con excepción de la ayuda humanitaria y los programas antinarcóticos de acuerdo con lineamientos de la DEA. En materia de drogas, Estados Unidos ha desertificado 2 veces a Colombia en los años 1996 y 1997 bajo la presidencia de Ernesto Samper. En ese entonces, Estados Unidos estaba bajo la administración del demócrata Bill Clinton. Colombia sabe lo que significa quedar fuera de esta lista. En marzo de 1996, el presidente Bill Clinton retiró la certificación al gobierno de Ernesto Samper porque alegó falta de colaboración real contra el narcotráfico. La medida llegó en medio del llamado Proceso 8000, que investigaba la entrada de dineros del cartel de Cali en la campaña presidencial. Hemos sido notificados de la decisión del gobierno de los Estados Unidos de mantener la desertificación aplicada a Colombia desde el año pasado en relación con la evaluación de la lucha contra las drogas que venimos librando desde hace varios años. Aunque Samper fue absuelto ese mismo año, el golpe diplomático fue duro, puesto que se suspendió parcialmente la ayuda económica y militar y surgieron trabas para acceder a créditos de organismos internacionales. En ese entonces, la cooperación quedó en un terreno frágil. Lo cierto es que, de acuerdo con expertos, la certificación es un termómetro para medir el vínculo entre Washington y Bogotá en torno al narcotráfico y la producción de droga. Está con nosotros en este momento el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Él, recordemos, fue embajador de Colombia en Washington, D.C., representando los intereses del gobierno colombiano en su momento frente al gobierno estadounidense. Ex vicepresidente, gracias por estar con nosotros. Nicolás, un placer estar aquí con ustedes. Cuénteme, ¿usted es de los que ve inminente esa desertificación a Colombia por los pobres resultados del actual gobierno de Gustavo Petro, o cree que le darán el voto de confianza? No, absolutamente. Mire, es que los resultados son clarísimos. Colombia pasó de tener 200.000 hectáreas de coca en el 2022 a tener cerca de 270.000 hoy. Anteriormente, pues no pasó nada porque el presidente Biden tomó la decisión de acabar con la medición de las drogas para no tener que tomar una decisión en este sentido y buscar la manera de trabajar en algún sentido con Petro, cosa que no le sirvió y no funcionó. Lo segundo que tenemos que tener claro es que en el 2022 Colombia producía y exportaba cerca de 1.600, 1.700 toneladas métricas de coca. Hoy está exportando o está produciendo cerca de entre 2.600 y 2.800. La erradicación se acabó. No hay política antidrogas. El mismo Petro, cuando estuvo en Washington, le dijo a los congresistas del Comité de Apropiaciones hace unos años que a él no le interesaba para nada la ayuda de los Estados Unidos. Es más, uno de los congresistas me dijo, nos sorprendimos con la agresividad del presidente en ese sentido. Entonces yo sí creo que, pues, blanco es, gallina lo pone frito, se come. Va a haber una desertificación. Se ha trabajado y muchos hemos hecho lobby para que no perjudiquen al sector privado colombiano,
porque pues las sanciones dependen del presidente y el presidente Trump pues tiene claramente en su cabeza el tema de aranceles. En un momento dado se discutió un tema de un arancel del 50% a flores, a café, etcétera, lo que acabaría con esas industrias. Eso pues muchos de nosotros hicimos el trabajo de demostrarle al gobierno americano que eso simplemente sería un daño brutal al sector productivo, a los que no tienen nada que ver con esto. Entonces yo creo que ese tema quedó atrás, pero con la desertificación y con el presidente que tenemos cualquier cosa puede pasar. Pero lo cierto es que entramos en un terreno distinto, entre otras cosas, porque pues cuando nos desertificaron antes fue por los dineros del narcotráfico que entraron a la campaña de Ernesto Samper, que ayudaron a elegir a Ernesto Samper, pero él inmediatamente a los 2 años pues cambió la política. Finalmente en su gobierno se capturaron y se extraditaron los hermanos Rodríguez Orejuela, etcétera, y en ese momento pues empieza a cambiar la mirada hacia Colombia, empieza a haber ayuda solo a la policía en ese entonces, pero con el nuevo gobierno arranca a crearse el Plan Colombia, que pues ustedes saben todos los resultados magníficos que dieron. Pero sí, desertificación va a haber, y creo que no la merecemos, triste decirlo, pero es la verdad. Ex vicepresidente, ha habido, no sé si usted coincida conmigo, en las últimas semanas, en los últimos días, mensajes disímiles al interior del gobierno. ¿Por qué? Por una parte, el presidente Gustavo Petro, en voz altisonante, cuestionando la designación de carteles en Venezuela como el Cartel de los Soles, como organizaciones narcoterroristas para poder luchar contra estas organizaciones. Y por otra parte, el ministro de Defensa, diciéndole a Estados Unidos que Colombia está dispuesta a cooperar en la lucha contra el narcotráfico. Muy altisonante, muy disonante el presidente, pero el ministro de alguna manera también lo hemos visto en días anteriores pidiéndole a Estados Unidos que no desertifique a Colombia porque, decía él, podría afectar no solamente a los colombianos, sino también a los estadounidenses, que sería algo que no beneficiaría a los dos países. ¿Usted cómo lo ve? Lo primero es que este gobierno y sus ministros tienen cero credibilidad en Estados Unidos, pero cero es cero. Es más, lo que ellos digan lo toman ellos exactamente al contrario, sea el ministro de Defensa o sea el presidente. Ellos ya malgastaron cualquier tipo digamos, de expectativa positiva que pudieran tener. Entonces, lo que diga lo que diga Petro o lo que diga el ministro no va a cambiar para nada la decisión del Departamento de Estado y de la Casa Blanca de certificar. Lo que sí es cierto es que lo de Venezuela está directamente ligado a lo de Colombia. No nos digamos mentiras, lo que están haciendo en Estados Unidos es un mensaje para Gustavo Petro, para Claudia Sheinbaum y obviamente pues el que va a estar más afectado porque finalmente está dirigido a él es Nicolás Maduro. Y el mensaje fundamental es, ustedes no están haciendo el trabajo que hay que hacer contra lo que ellos consideran ya una amenaza a la seguridad nacional, me parece que es correcta, que son los carteles de narcotráfico, especialmente en México, en Colombia y en Venezuela, que son carteles que operan ya en distintos países, son multinacionales de la droga y en ese sentido pues quedan en la lupa de los Estados Unidos. Gustavo Petro tiene que entender que él pone a Colombia en un riesgo muy grande y que en su gobierno él y sus funcionarios, por no haber hecho la tarea frente al narcotráfico, también van a tener que asumir una responsabilidad que puede ser quitada de visas a ellos, a sus familias, otras medidas que, por ejemplo, en temas financieros, no sabemos hoy cuáles van a ser esas medidas, pero lo que sí tengo claro es que no hay ninguna credibilidad por parte de este gobierno en Washington y las cifras pues hablan por sí solas. Ahora, el congresista demócrata Gregory Meeks le envió en las últimas horas una carta al presidente Donald Trump en la que le pide ratificar la certificación. Advertía de profundas consecuencias para Washington en caso contrario. Veamos lo que había escrito.
Una desertificación de Colombia sin amplias exenciones que permitan la continuación de la asistencia estadounidense pondría en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos al fortalecer a las organizaciones criminales transnacionales, algunas de las cuales el gobierno ha designado como organizaciones terroristas extranjeras, e impulsar aún más la producción de coca y la actividad delictiva. Y en medio de este lobby, ex vicepresidente, el embajador colombiano también defendió el trabajo que el gobierno de Gustavo Petro ha hecho para, según él, enfrentar el narcotráfico. Lo destacó en una columna con el Washington Post, en la que señaló que ante un escenario de desertificación, las consecuencias para los dos países serían de grandes proporciones. Veamos el siguiente informe. Así de contundente. Colombia no solamente merece la certificación, merecemos una medalla de honor. Lo dijo el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en una columna del Washington Post, enviando un mensaje directo al gobierno Trump. Ningún país ha hecho más que Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Cifras récord, nunca se habían incautado el nivel de los números de toneladas de cocaína que se han incautado en los últimos tiempos, las extradiciones, destrucción de laboratorios, es decir, todo esto son hechos contundentes, pero sobre todo también, y lo resalto en la columna, los costos que está pagando Colombia. El diplomático insiste, el trabajo no es solo de Colombia. Y que es mucho mejor seguir trabajando juntos en un flagelo que afecta tanto a la sociedad norteamericana como la colombiana. Una columna que busca ir más allá del presidente Trump y llegar a congresistas y tanques de pensamiento para reafirmar que el país es un aliado clave. García Peña también advirtió que la certificación no puede estar atada a polémicas o diferencias políticas, sino a los resultados en la lucha contra las drogas. Ex vicepresidente, a ver, escuchamos al embajador colombiano en Washington decir que Colombia no solo se merece la certificación, sino que además una medalla de honor. Usted ya nos dice que Colombia no se la merece, nos lo decía en una respuesta anterior. Ahora, estas gestiones que han adelantado la Embajada de Colombia en Estados Unidos, algunos congresistas demócratas, ¿llegarán a buen puerto? ¿Tendrán oído? Usted ya nos decía que hay ministros, que el gobierno no tiene credibilidad en Washington, pero es que aquí en últimas, como han dicho varios líderes económicos, empresariales, políticos, no se trata solamente de un gobierno, sino de la política histórica y ese papel de aliado histórico que ha ejercido Colombia en la región para Estados Unidos. Pues mire, ese papel continúa, y es más, en una declaración hace unos meses el secretario Rubio dijo: Colombia, no el presidente, no el gobierno Petro, Colombia sigue siendo un aliado, que creo que separó el actual gobierno de la importancia de Colombia, y creo que parte de eso que ha sucedido es precisamente por el antagonismo del gobierno del presidente Petro con Estados Unidos en muchas políticas, y la principal es en la de las drogas. Es que cuando usted, o sea, no tienen una cosa que mostrar, no tienen un resultado positivo para decir, oiga, ¿sabe qué? Estábamos así, mejoramos así. No. Es más, la incautación de más drogas es porque se está produciendo muchísima más droga y se está exportando muchísima más droga. Y pues la carta del congresista Gregory Meeks, a quien conozco, mejor dicho, no tiene efecto ninguno, ni en la Casa Blanca ni en el Departamento de Estado. Yo creo que eso, es más, al contrario, yo diría que eso cae muy mal, entre otras pues porque Gregory Meeks es hoy uno de los congresistas progresistas del Partido Demócrata, entonces pues creo que no tiene muchísima credibilidad en la actual administración. El gobierno lo que tendría que hacer, y creo que eso le toca al siguiente gobierno, es recuperar la política antidrogas, empezar a fumigar otra vez, y hoy se va a poder fumigar con drones, lo que acaba con la dispersión y la aspersión masiva, que era la que generaba el problema ambiental. Usted casi que puede focalizar por dron que fumigue hectárea por hectárea, se puede, muy rápidamente se puede revertir el crecimiento. Usted con drones, usted tiene que armar una política, además con drones y con inteligencia artificial puede ir detrás de laboratorios, perseguir lanchas, cuidar ríos, en fin. Por primera vez la tecnología creo que hoy facilita la lucha contra las drogas, pero tiene que haber un gobierno que esté dispuesto a hacerlo, y este ciertamente no lo está.
No se olvide que el presidente Petro en Naciones Unidas hace 3 años dijo que el petróleo era peor que la coca. Esa es la imagen que hoy el mundo tiene sobre el presidente y su política antidrogas. Ex vicepresidente, se me agotó el tiempo, pero no quiero dejarlo ir sin una última pregunta. Usted es periodista también. ¿Cuál va a ser el titular entonces mañana? Estados Unidos desertifica a Colombia. Ese es el titular así. Ojalá no tenga que ser Estados Unidos sanciona a Colombia con esto y esto y esto por desertificación en la lucha contra las drogas. Porque pues pueden venir sanciones que pueden afectar muchísimo al sector privado. Y le repito, se hizo un gran trabajo, pero uno no sabe qué pueda pasar porque pues la situación en materia de drogas entre el 2022 y el 2025 es dramáticamente peor. El panorama que nos deja el ex vicepresidente Francisco Santos. Gracias por haber estado en NTN 24. Muchas gracias. Feliz tarde.